Mi suegro, que se pensaba ciego y necesitaba cuidados, quedó solo mientras mi esposo y su madre salían y se divertían. A menudo me dejaban a cargo de él mientras seguían con sus propios intereses. Un día, mi suegro, que supuestamente era ciego, se levantó de repente. No sabía cómo hablar con mi esposo y su madre sobre su comportamiento. Mi nombre es Anna y tengo 33 años. Quiero compartir algo de mi vida. Fui la única niña entre 3 hermanos y estaba muy unida a mi papá, aunque a mi papá no le gustaba la idea. Me mudé de la costa oeste a la costa este después de casarme con mi actual esposo. Mi papá estaba muy emocionado cuando nos fuimos, pero a mi mamá le pareció divertido. A mi papá no le gustaba la idea de vivir con mis suegros ni de cuidar a mi suegro. Mi mamá siempre me decía que siguiera mi corazón, pero papá no pensaba mucho en mi suegra o en mi esposo. Al principio, mi esposo era amable, pero las cosas han cambiado mucho. Ahora, mi suegra y mi esposo tienen más voz en la casa que mi suegro. Él fue diagnosticado como ciego hace unos años y casi siempre se queda en casa. Solíamos tener varios cuidadores, pero después de casarme con la familia, mi suegra y mi esposo los despidieron sin preguntarme, diciendo que era demasiado caro. Mi suegro quería mantener al menos un cuidador con el que estaba familiarizado, pero mi esposo solo aceptó mantener al mismo cuidador que había estado con la familia incluso antes de que él se quedara ciego. Cuido de mi suegro por las mañanas, las tardes y un día completo cada semana cuando el cuidador no está. A pesar de que trabajo a tiempo completo desde casa, mi esposo y su madre han empezado a tratarme como si fuera una cuidadora a tiempo completo. Cuando expresé mis preocupaciones, respondieron preguntando por qué dejaban que alguien con mi experiencia en cuidado se casara con la familia si no quería asumir sus responsabilidades. Incluso llaman a mi suegro equipaje, a pesar de que su riqueza paga la mayor parte de sus gastos. El trato de mi suegra hacia él es terrible. Una vez, mi esposo dijo cruelmente que si su padre hubiera muerto antes, habrían heredado su dinero más pronto. Quería divorciarme de mi esposo, pero no podía soportar la idea de que mi suegro fuera maltratado mientras yo estuviera ausente. Me daba pena por él, especialmente en los días en que mi suegra y mi esposo me dejaban a cargo de él mientras ellos salían de compras y se divertían. Mi suegro solía ser dueño de muchos terrenos y propiedades que generaban ingresos estables, administrados por profesionales. Yo solo manejaba los pagos, pero mi suegra y mi esposo sacaban dinero de la cuenta para ellos mismos. Cuando hablé con mi suegro sobre esto, él dijo tristemente, veo que mi esposa y mi hijo solo me ven como una fuente de dinero. Dijo, lamento haberte hecho cuidar de mí. Le dije, no te disculpes, mi licencia de cuidado significa que para eso estoy aquí, como trabajo desde casa, no es un problema para mí. Cuidar de mi suegro no era una carga, pero estaba frustrada con mi suegra y mi esposo. No hacían ningún trabajo doméstico ni laboral, pero actuaban como si fueran superiores. Mi frustración con ellos crecía. Un día, mi suegra y mi esposo dijeron que se irían al Caribe por 2 o 3 semanas. Me dijeron, solo concédele atención a él y no te preocupes por nada más. Empacaron sus maletas emocionados una semana antes de su viaje. Una vez que se fueron, finalmente tuve la oportunidad de relajarme. Para mi sorpresa, mi suegro empezó a ponerse un traje por sí mismo. Me sorprendió. Vamos, querida, vámonos, dijo él, de pie en su traje. Sus ojos mostraban que podía ver. Suegro, ¿puedes ver?, pregunté, asombrada. No perfectamente, la ceguera no se puede curar completamente, respondió, dándome una tarjeta de presentación con la dirección a donde quería ir. Cuando mi esposo y mi suegra regresaron de su viaje 3 semanas después, estaban relajados y felices. Los buenos tiempos siempre terminan demasiado pronto. De vuelta a la realidad, dijo mi esposo con un suspiro. En un abrir y cerrar de ojos, ¿tenemos que lidiar con esta cara sombría otra vez? La próxima vez, vamos a las Maldivas, añadió mi suegra. 10 minutos después de que mi esposo y mi suegra regresaron, sonó el timbre. Revisé el monitor y vi a 2 hombres en traje en la puerta. Reconocí a uno de ellos, mientras mi suegra y mi esposo parecían confundidos. Dije, oh, es el abogado de Jack. ¿Qué los trae por aquí? Para su sorpresa, mi suegro entró en la sala, mostró a los abogados unas sillas y se sentó él mismo. ¿Acaba de caminar y sentarse solo?, susurró mi suegra. Los abogados se sentaron, mirándolo en silencio. Él me llamó y me senté a su lado. He convocado esta reunión por 3 razones. Empezó. La primera es sobre la aventura de tu esposo. Luego sacó una fotografía de un sobre. Mostraba a mi esposo, a mi suegra y a una mujer desconocida en una pose íntima. ¿Quién es esta mujer?,
preguntó mi suegro con calma. Ni mi esposo ni mi suegra dijeron nada. Mi suegro siguió sacando más fotos del sobre. Algunas mostraban a mi esposo con el brazo alrededor de la mujer, claramente disfrutando de su compañía, y otras mostraban a ambos entrando a un hotel en diferentes momentos y lugares. He sabido de la infidelidad de tu esposo desde que se casó contigo, dijo mi suegro. No solo fue al Caribe contigo, también estuvo con ella. Con toda la evidencia presentada, no había forma de negarlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Tartamudeó mi esposo, claramente en shock. Parecía que pensaba que se había salido con la suya. Susurré para mí misma, dándome cuenta de lo profundamente traicionada que me había sentido. Con todo el trabajo, las tareas y el cuidado, no había notado las señales. Solo asumí que mi esposo y su madre estaban pasando tiempo juntos por su cuenta. ¿Tienes algo que decirle? Le pregunté finalmente a mi esposo, rompiendo el incómodo silencio. Él me miró incómodo y suspiró. Bueno, ya que nos han descubierto, así sé, sí. Ahora solo eres una cuidadora para él. Tiene una nueva pareja, una llamada esposa de hecho, dijo mi suegra, riendo. ¿Es esto cierto? Pregunté directamente. Mi esposo solo pudo murmurar una respuesta y no intentó explicar. Hemos rentado un lugar solo para ellos. Mientras ellos disfrutan su tiempo, yo estoy sola en un hotel. ¿Crees que ella es una mejor esposa para mi hijo que tú? ¿Que ni siquiera puedes pasar tiempo con él? Continuó mi suegra, añadiendo que esto había estado ocurriendo durante más de un año. Si querías hacer esto, deberías haberte divorciado de mí, dije, con la voz temblando de emoción. Oh, si pensé en hacer que se divorciara de ti, respondió mi suegra con indiferencia, pero ella no quiere cuidar a Jack, así que, ¿qué podemos hacer? En unos años, simplemente podemos meter a Jack en una residencia de cuidados. Sus palabras me golpearon fuerte. Estaba atónita y no podía creer lo que estaba escuchando. Así están las cosas, continuó ella. Estoy de acuerdo con que te divorcies ahora, pero como vas a renunciar al cuidado, no esperes recibir nada en el acuerdo de divorcio. Mi tristeza se convirtió rápidamente en enojo. Ya basta, no puedes tratar su vida como un juego. Mi suegro se levantó de repente y les gritó. Mi esposo y mi suegra estaban sorprendidos. Pero tú también has estado escondiendo algo, dijo mi suegro con severidad. En realidad puedes ver, ¿verdad? ¿De qué otra manera podrías caminar y sentarte por ti mismo? Mi suegra intentó rápidamente desviar la atención, diciendo, así es, nos mentiste. Mi esposo respondió, no es una mentira, me quedé ciego, pero es una ceguera parcial. No estoy completamente ciego, he estado recibiendo tratamiento y estoy en una etapa intermedia ahora. Entonces, ¿por qué pretendías que no podías ver? Preguntó mi suegro. ¿Por qué dejar que todos lo creyera por su cuenta? La habitación se quedó en silencio mientras todos esperaban una respuesta, y la tensión era palpable. Cuando me desperté una mañana con mala vista, fui al hospital con un cuidador y regresé en una silla de ruedas. Fue entonces cuando vi a todos ustedes haciendo caras graciosas y sacando conclusiones, pensando que no podía verlos. Si sabías que malinterpretamos, ¿por qué no nos dijiste? Eso no es justo, dije con firmeza. La cuidadora intentó hablar, pero la detuve. Quería ver cómo se desarrollaban las cosas. Parecía que ambos estaban contentos con mi ceguera. Mi esposo y mi suegra apartaron la vista al escuchar eso. Solo había estado casada con mi esposo por poco tiempo cuando comenzó la ceguera de mi suegro. Solo había escuchado que mi padre es ciego y pensé que estaba completamente ciego. Sobre el divorcio, continuó mi suegro con calma. Lo que decidan mi nuera y mi hijo depende de ella. Si es necesario, puedo referirte a un abogado, pero el divorcio del que estoy hablando no es entre ellos, sino entre tú y yo. Mi suegro miró directamente a mi suegra mientras hablaba. ¿Divorcio? ¿Quién hace eso?, preguntó mi suegra con incredulidad. Si ese es el caso, pasemos al último punto, dijo, preparándose para revelar algo más. Quiero que me devuelvas mi dinero, dijo mi suegro abruptamente. Resultó que mi suegro había estado dando una asignación mensual a mi suegra. Sin embargo, pensando que no lo notaría, ella había estado tomando dinero extra de otros ahorros, incluyendo dinero de la herencia de su padre. Siempre has tenido el hábito de gastar mucho, dijo mi suegro con calma, por eso arreglé que se transfiriera una cantidad fija a ti a través del cuidador del hogar, pero sabía que podrías tomar de otras fuentes cuando supieras sobre mi ceguera. Mantuve cuentas separadas para mis ingresos y la herencia, continuó. Un año después, cuando revisó con el banco, descubrió que se habían gastado alrededor de 160,000 pesos solo en ese año.
$160,000, exclamó mi suegro, sorprendido. No puedo creer que tu suegra haya podido gastar tanto dinero cada mes. Si yo tuviera esa cantidad de dinero en un año, ni siquiera sabría qué comprar. Pero para ella, con sus hábitos de gasto, es como cambio de bolsillo. No puedo devolver esa cantidad, dijo mi suegra desafiante. Además, también es mi dinero, ¿verdad? Ya sea herencia o lo que sea, puedo usarlo como quiera. No entiendes la ley de herencias, respondió mi suegro con firmeza. Incluso si nos divorciamos, esa herencia no irá para ti. Si puedes devolver los 160,000 pesos de una vez, te dejaré quedarte y no procederé con el divorcio. Pero si no puedes, considera esos 160,000 pesos como parte de la división de bienes y acepta el divorcio sin problemas. Los bienes raíces que poseían mi suegro y mi suegra originalmente provenían de la herencia de su padre, por lo que mi suegra podría tener derecho a una parte en la división de bienes. Pero papá, dije, dándome cuenta de lo equivocada que había estado, quiero cambiar. ¿Puedes perdonarme por todo? Mi esposo se aferraba desesperadamente a los pies de su padre. Nuera, ¿qué harás ahora? ¿Aún quieres quedarte con este tramposo perezoso?, me preguntó mi suegro. No, me he dado cuenta de lo tonta que fue soportarlo solo porque lo amaba, respondí con firmeza. ¿Puedes recomendarme un abogado? Buscaré compensación en el divorcio y quiero terminar este matrimonio. Había perdido todos los sentimientos por mi esposo y decidí exigir compensación en el divorcio. Al mismo tiempo, un abogado cuidadoso me entregó una solicitud de divorcio, que firmé de inmediato. Espera, no tengo el dinero para pagar ninguna compensación, protestó mi esposo. Puedes empezar a trabajar a medio tiempo o encontrar otra forma de pagarla, dijo mi suegro. Te dejaré quedarte en esta casa por un tiempo debido a nuestro hijo, no porque seas mi hijo, pero te vigilaré. Con lágrimas en los ojos, mi esposo se disculpó y firmó tanto la solicitud de divorcio como el acuerdo de compensación. Luego, mi suegro me sorprendió aún más. Quiero darte una parte de mis bienes como agradecimiento y disculpa. Prefiero dártelo a ti en lugar de a mi hijo, dijo seriamente. Me entregó una copia de su testamento. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. El testamento original está con el abogado, explicó. No puedo dártelo ahora. Cuando fallezca, el abogado te contactará. En ese momento, quiero que aceptes mis bienes. El testamento decía que una parte de las propiedades y depósitos bancarios de mi suegro irían para mí. Yo, no puedo aceptar esto, dije, sintiéndome abrumada. Solo llevo poco más de un año con tu familia. No he hecho nada especial para merecer esto. No, eso no es cierto, dijo mi suegro con una sonrisa amable. Has estado a mi lado e intentado protegerme, incluso cuando dijeron cosas terribles. ¿Por qué se lo das a ella?, interrumpió mi suegra con enojo. He estado contigo muchos más años. Silencio. ¿Qué has hecho por mí?, dijo mi suegro con firmeza. Desde que nos casamos, has dejado todo el trabajo de la casa a los demás. Hiciste lo mismo con la crianza de nuestro hijo. Fui yo y las empleadas quienes lo cuidaron cuando era joven. Sé sobre tus affairs y cómo gastaste dinero en tus amantes. Lo que tú y tu hijo hicieron es vergonzoso. Incluso mi esposo parecía sorprendido por lo que dijo mi suegro. Espera, mamá dijo que papá era el que tenía el affair y que ella me crió sola. ¿Qué está pasando?, pregunté, notando que mi suegra parecía nerviosa y evitaba el contacto visual. ¿Crees más en Jack que en mí?, espetó mi suegra, pero era obvio que estaba mintiendo. Mi esposo estaba en shock, pero la verdad salió a la luz. Con la revelación del affair de mi esposo y el hecho de que mi suegra también tenía sus propias infidelidades, ya no quedaba simpatía para él. Al finalizar la conversación, mi suegra se vio obligada a firmar los papeles de divorcio y empacar sus cosas. Salió de la casa sin protestar, y mi suegro y mi suegra se divorciaron oficialmente ese día. Mi suegro pagó la compensación por el divorcio en un solo pago, pensando que sería lo mejor para mí. Mi esposo accedió a devolverle el dinero. Empaqué mis cosas para mudarme de regreso a la casa de mis padres y organicé que fueran enviadas desde nuestra gran casa. Gracias a mi suegro, mi esposo se quedó en el segundo piso, y evitamos cruzarnos. Durante un mes entero, logré mantenerme alejada de él. En el día de la mudanza, sonó el intercomunicador y me sorprendió ver a mis padres en la pantalla. Al abrir la puerta, encontré a mi padre en lágrimas y a mi madre sonriendo. Mi suegro había cubierto los gastos de viaje y arreglado todo. Aunque solo les había contado a mis padres sobre el divorcio, ya sabían del difícil año que había pasado.
Resulta que unos 6 meses después de mi boda, mi padre había recibido una llamada de mi suegro. Mi suegro explicó la situación honestamente, diciendo, yo me haré cargo y arreglaré las cosas. Por favor, esperen un poco más antes de venir a buscarla. Después de escuchar todo, desde mi suegra hasta mi esposo y mi suegro, mi padre sabía que simplemente decirme que volviera no me convencería. Es difícil para cualquiera aceptar las acusaciones de infidelidad sobre alguien que ama, especialmente sin pruebas. Así que decidió confiar en el juicio de mi suegro. Han pasado 2 años desde entonces y parece que mi esposo ha estado devolviendo el dinero a mi suegro lentamente. Afortunadamente, mi trabajo remoto me ha permitido vivir en cualquier lugar. Todavía mantengo contacto con mi suegro y mi trabajo va bien. A pesar de mis preocupaciones anteriores sobre desilusionarme del amor, he encontrado la felicidad nuevamente con un nuevo novio. Estoy disfrutando de una vida relajada y feliz con mi familia. Mi nombre es Sara y tengo una historia que contarte. Todo empezó cuando yo era una niña pequeña, tal vez tenía 5 o 6 años. Fue entonces cuando mis papás se separaron. Mi papá, que se llama Mark, ya no podía soportarlo más. Mi mamá, Linda, llevaba años reclamándole, diciéndole que no ganaba suficiente dinero, siempre haciéndolo sentir mal, menospreciándolo. Recuerdo una vez que papá llegó a casa emocionado porque lo habían ascendido en el trabajo. Estaba sonriendo de oreja a oreja, orgulloso de sí mismo por primera vez en mucho tiempo. Mamá solo lo miró y le dijo, ¿eso es todo? Pensé que por fin habías conseguido un trabajo de verdad. La luz se apagó en los ojos de mi papá. Fue como ver cómo alguien se desinflaba. Así que sí, papá se fue. Ahora que lo pienso, no lo culpo. Pero en ese momento, sentí que todo mi mundo se estaba desmoronando. Mi mamá, sin embargo, vio una oportunidad. Rápidamente se dio cuenta de que ser una madre soltera y abandonada podría darle muchos beneficios en el trabajo. Le contaba todo a su jefe. Lo siento mucho por llegar tarde otra vez, señor Johnson, sollozaba. Sara estaba enferma y no tengo a nadie que me ayude. El señor Johnson le daba una palmadita en la mano y le decía que no se preocupara. Mientras tanto, yo estaba perfectamente bien y pasaba la mañana viendo caricaturas, mientras mamá se peinaba y maquillaba. Las reuniones familiares eran lo peor. Mamá iba a contar dramáticamente cómo papá nos había dejado sin nada. Yo me removía en mi asiento, incómoda con la mentira, pero sin atreverme a hablar. Incluso a esa edad sabía que no debía contradecir a mamá en público. Lo que nadie sabía era que papá enviaba dinero todos los meses. Manutención infantil, lo llamaba él. Mamá se burlaba cuando llegaban los cheques. Mira esto, Sara, decía, agitándome el papel en la cara. ¿Tu padre cree que esta miseria es suficiente para criar a una niña? Patético. No sé cuánto era, pero lo único que sabía era que eso hacía enojar a mamá, y cuando ella estaba enojada, la vida se volvía más difícil para mí. Con el tiempo, empecé a notar cosas, como la forma en que mamá me miraba a veces, entrecerrando los ojos, como si viera algo que no le gustaba. Más tarde me di cuenta de que era porque me parecía demasiado a papá. Le traía recuerdos, pero no de los buenos. Aún así, me mantenía cerca. Yo era útil. La imagen de la madre soltera luchando y su valiente hija era demasiado buena para dejarla pasar. Mamá recibía simpatía, un trato especial, e incluso algo de ayuda del gobierno. Pero cuando tenía unos 10 años, todo cambió de nuevo. Mamá conoció a Richard, el rico y exitoso Richard. De repente, ser una madre soltera con dificultades ya no era tan atractivo. No, ahora tenía una nueva imagen que cultivar, la esposa devota de un destacado hombre de negocios. Y yo ya no encajaba tan bien en esa imagen. Al principio, las cosas cambiaron poco a poco. Mamá se olvidaba de lavar mi ropa, dejándome sin nada limpio para ir a la escuela. Empezaba a llevar ropa arrugada y manchada, y mi cara se ponía roja de vergüenza mientras los otros niños susurraban y señalaban. Luego vino el tema de la comida. Mamá cocinaba comidas elaboradas para ella y Richard, llenando la casa de olores deliciosos. Pero cuando me acercaba a la mesa, ella fruncía el ceño. «Ay, Sara. Lo siento, no hice suficiente para 3. ¿Por qué no te preparas un sándwich?» Me retiraba a la cocina, con el estómago gruñendo, mientras preparaba un sándwich de crema de cacahuate con mermelada. Podía escuchar a mamá y a Richard reír, el tintineo de las copas de vino,
un marcado contraste con mi comida pobre. Lo peor fue cuando ella empezó a alterar mis tareas escolares. Pasaba horas haciendo una tarea, solo para que desapareciera a la mañana siguiente. Llegaba a clase tartamudeando, con las manos vacías, inventando excusas para mi maestro. Mis calificaciones empezaron a bajar, y los maestros comenzaron a mirarme con preocupación. A pesar de todo, Richard seguía ajeno a lo que pasaba. Siempre estaba enterrado en su trabajo y, cuando no, su atención estaba completamente en mamá. Ella sonreía, le golpeaba suavemente el hombro, interpretando el papel de la esposa adorada. Richard, querido, trabajas tanto, le decía, masajeándole los hombros, mereces relajarte. Él le sonreía, completamente bajo su encanto. ¿Qué haría yo sin ti, linda? Las cosas empeoraron aún más cuando mamá anunció que estaba embarazada. Richard estaba encantado, y mamá lo aprovechó al máximo. El doctor dice que necesito mucho descanso, me decía, acostada en el sofá. Sé un amor y ordena la casa, ¿sí? Pasaba mis tardes limpiando mientras mamá dormía la siesta o charlaba con sus amigas por teléfono. Cuando Richard llegaba a casa, ella apenas se levantaba, con una mano en su vientre apenas visible. Ay, cariño, estoy tan cansada, suspiraba, hacer crecer un bebé es un trabajo duro. Richard corría a su lado, todo preocupado. Siéntate, mi amor. Sara, tráele un poco de agua a tu madre. Y así pasaban los meses. Me sentía cada vez más aislada en la escuela. Me alejé de mis amigos, demasiado avergonzada para invitarlos a mi casa. Me sentía como poco más que una sirvienta, cumpliendo todos los caprichos de mamá. Una noche, mientras estaba acostada en la cama, escuchando a mamá y a Richard cantando canciones de cuna, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir así. Necesitaba salir. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono e hice algo que nunca me había atrevido a hacer antes, llamé a mi papá. Le conté todo, el descuido, los juegos mentales, la constante sensación de no ser querida. Escuchó en silencio, solo oía su respiración, lo que me decía que seguía ahí. Cuando finalmente me quedé sin palabras, hubo una larga pausa. Haz las maletas, dijo al fin, con su voz firme. Voy por ti. A la mañana siguiente, me desperté temprano, mi corazón latía con fuerza, entre emoción y miedo. Ya había hecho mis maletas la noche anterior, sin poder dormir de la anticipación. Mientras arrastraba mi maleta escaleras abajo, escuché la voz de mamá desde la cocina. ¿Vas a algún lado, Sara? Me quedé paralizada, esperando una confrontación, pero cuando me giré, vi a mamá apoyada en el marco de la puerta, con una extraña sonrisa en su rostro. Parecía aliviada. Me voy a vivir con papá, dije, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. Para mi sorpresa, la sonrisa de mamá se amplió. Bueno, ya era hora, dijo, con un tono casi alegre. Richard y yo podríamos usar el espacio extra para el bebé. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, escuché una bocina afuera. Papá había llegado. Mamá me acompañó hasta la puerta. Esa inquietante sonrisa seguía en su rostro. Que tengas una buena vida, Sara, dijo, prácticamente desechándome mientras caminaba hacia el coche de papá. Miré hacia atrás y vi a mamá parada en la puerta, luciendo francamente alegre mientras me decía adiós. Era lo más feliz que la había visto en años, y era porque me estaba yendo. El departamento de papá era pequeño, pero se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar en el que había vivido en años. Sin embargo, no estaríamos allí por mucho tiempo. En los siguientes meses, observé con asombro cómo el negocio de mi papá despegaba como un cohete. Parecía que cada semana traía noticias de un nuevo contrato, un gran cliente o una expansión. Dentro de un año, estábamos buscando casa en los barrios más exclusivos de la ciudad. La casa que terminamos comprando era espectacular, 3 pisos de arquitectura moderna, con ventanales de piso a techo y un patio trasero que parecía sacado de una revista. Mi habitación era más grande que todo nuestro antiguo departamento. Mientras papá trabajaba largas horas administrando su ahora próspero negocio, yo me dediqué a hacer de nuestra enorme casa un hogar. Aprendí a cocinar comidas gourmet, llenando el lugar con aromas increíbles. Mantuve todo ordenado, manejé al personal de la casa, e incluso comencé un huerto en nuestro amplio patio trasero. Con el tiempo, vi cómo el arduo trabajo de mi papá seguía dando frutos. Su negocio no paraba de crecer, y con eso, nuestro estilo de vida mejoró aún más. Cuando cumplí 16 años, me transferí a la escuela privada más prestigiosa de la ciudad.
Papá me sorprendió con un auto, y no cualquier auto, sino una SUV de lujo. Ahora puedes ir a la escuela con estilo, dijo, arrojándome las llaves, y tal vez hacerle algunos recados a tu padre. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, pensaba cada vez menos en mamá. Ella nunca intentó contactarme, y yo tampoco hice ningún esfuerzo por comunicarme con ella ni con mis parientes maternos. Las heridas seguían muy abiertas y los recuerdos eran demasiado dolorosos. En lugar de eso, me concentré en mis estudios. Los años pasaron y, antes de darme cuenta, me estaba graduando de la universidad con honores. Mientras estaba en el escenario aceptando mi diploma, busqué en la multitud el rostro de papá, que estaba radiante de orgullo. Por un momento, me olvidé de respirar. Así es como se sentía ser amado de verdad, sin condiciones. Después de la ceremonia, papá me llevó a un lado. Tengo algo para ti, dijo, con los ojos brillando de emoción. Me entregó una cajita. Dentro había una llave. Es para tu nuevo departamento en el centro. Considéralo un regalo de graduación. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras lo abrazaba con fuerza. Gracias, papá, por todo. Pasaron algunos años desde que me gradué. Mi carrera estaba despegando. Tenía un hermoso departamento en la ciudad, y la vida era buena. Papá y yo teníamos una rutina cómoda de cenas semanales y largas llamadas telefónicas. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. La noticia llegó como un rayo en un día despejado. Papá estaba enfermo, cáncer avanzado. Las palabras del médico se desvanecieron en una nube de términos médicos, pero la gravedad era clara, estaba muy mal. Desde ese momento, mi mundo se centró en una sola cosa, salvar a papá. Pedí una licencia en el trabajo y regresé a su casa para cuidarlo. Cada momento que estaba despierta lo dediqué a su cuidado. Investigué tratamientos, consulté especialistas y probamos terapias alternativas. Cualquier cosa que nos diera una oportunidad de luchar. Los meses que siguieron fueron un ciclo brutal de esperanza y desesperación. Por cada buen día en que papá se sentía lo suficientemente fuerte para sentarse en el jardín o compartir una comida, había 3 días malos, llenos de dolor y náuseas por los tratamientos. Una noche, mientras lo ayudaba a regresar a la cama después de un día especialmente difícil, se volvió hacia mí con una mirada seria. Sara, dijo en un susurro, necesito que me prometas algo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Prométeme que vas a vivir tu vida de verdad. Vívela, no dejes que te la cuenten. Quise discutir, decirle que todo iba a estar bien, pero ambos sabíamos que no era así, así que le apreté la mano y le dije, te lo prometo, papá. Murió 2 semanas después. Yo estaba sosteniendo su mano cuando respiró por última vez, y le dije lo mucho que lo amaba y lo agradecida que estaba por todo lo que había hecho por mí. Los días siguientes pasaron como en una nube. Me sentía entumecida mientras hacía los trámites para organizar el funeral. Había tantos detalles que manejar, el ataúd, las flores, el obituario. Todo se sentía surrealista, como si estuviera planeando un evento para otra persona. Estuve en casa tratando de decidir la música para el servicio cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. Hola, Sara, soy tu madre. Casi se me cae el teléfono después de todos estos años de silencio. Ella estaba llamando. ¿Qué quieres?, pregunté con voz fría. Escuché sobre Mark, dijo, con un tono más suave de lo que recordaba. Lo siento mucho, cariño. Me gustaría ayudar con los arreglos del funeral. Quería colgarle y decirle que se fuera al infierno, pero estaba tan cansada, tan abrumada, y una pequeña parte de mí, una parte que pensé que había enterrado hace mucho tiempo, anhelaba el consuelo de una madre. Al final, me escuché decir, puedes ayudar. Cuando terminé la llamada, no podía evitar la sensación de que acababa de abrir una puerta. Debería haberme mantenido firme en el silencio, pero cuando papá se fue, mamá era la única familia que me quedaba. Mamá llegó a la funeraria 1 hora después de nuestra llamada, acompañada de mi medio hermano Thomas y Toe, que ahora tenía unos 13 años y lucía desgarbado y torpe. Observé cómo mamá se quejaba de él, alisando su corbata y arreglándose el cabello. Fue como un cuchillo en el estómago verla darle tanto afecto a Thomas, el mismo cariño que me habían negado durante toda mi infancia. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. A pesar de mis reservas, la puse a trabajar. Para mi sorpresa, mamá resultó ser sorprendentemente útil, manejando el catering, arreglando las flores y lidiando con el interminable desfile de simpatizantes. El funeral en sí fue borroso. Recuerdo que me quedé allí, entumecida, mientras personas que apenas conocía se acercaban para ofrecer sus condolencias. Mamá se mantenía cerca, tocando mi brazo de vez en cuando, en lo que supongo que debía ser un gesto reconfortante.
Se sentía extraño tener esa presencia materna después de años de negligencia. Después del servicio, mientras la gente salía del cementerio, mamá se acercó a mí nuevamente. Sara, sé que este podría no ser el mejor momento, pero me gustaría seguir en contacto. Tal vez podríamos tomar un café en algún momento. La miré fijamente. A esta mujer que había hecho de mi infancia un infierno y que había estado encantada de verme partir. Pero ella también era la única familia que me quedaba. Tal vez, dije al final, lo pensaré. Para mi sorpresa, mamá cumplió su palabra. En las semanas siguientes, me llamó regularmente, y su voz siempre sonaba preocupada. ¿Cómo estás, cariño?, preguntaba. ¿Necesitas algo? Al principio, mis respuestas eran sin compromiso, pero a medida que pasaban los días y la realidad de la ausencia de papá se hacía más evidente, me encontré ansiando cualquier tipo de conexión, incluso si era con mamá. Nuestras conversaciones comenzaron de manera bastante simple. Ella me preguntaba sobre mi trabajo, mi departamento, mis amigos, pero gradualmente, sus preguntas empezaron a cambiar. ¿Cómo están las cosas con tu padre?, decía casualmente. Espero que no te esté causando demasiado estrés. Mark siempre trabajó tan duro. Desvié el tema. La verdad es que todavía estaba tratando de entender todo lo que papá me había dejado. La compañía y la cartera de bienes raíces eran abrumadoras, y algo en mí, un instinto perfeccionado por años de manipulaciones de Linda, me decía que guardara silencio al respecto. Mientras las semanas se convertían en meses, las insinuaciones de Linda se volvieron menos sutiles. Thomas está buscando universidades, mencionó durante una llamada. La matrícula en estos días es simplemente astronómica. No sé cómo vamos a manejarlo. Hice un ruido evasivo. Mi guardia se levantó instantáneamente. En otra ocasión, dijo, Richard tuvo algunos contratiempos en el trabajo. La economía, sabes que está afectando a todos duramente. Cada conversación parecía regresar al dinero, a las luchas que enfrentaban, y cada vez podía sentir la expectativa tácita flotando en el aire. A pesar de mis reservas iniciales, las persistentes muestras de afecto maternal de Linda comenzaron a desgastar mis defensas contra mi mejor juicio. Empecé a proporcionar pequeñas cantidades de dinero. La asistencia financiera comenzó de manera bastante inocente. Empecé ayudando a Thomas con sus cursos de preparación para el SAT, comprándole a Linda una computadora portátil nueva cuando la de ella se rompió, e incluso cubriendo el alquiler de un mes cuando la compañía de Richard tuvo una mala racha. Eres un ángel, Sara, decía Linda efusivamente. No sé cómo nos las arreglaríamos sin ti. Cada vez que oía eso, sentía un calor en el pecho. ¿Era esto lo que se sentía al tener una familia real? Mientras tanto, me lancé a dirigir la empresa de papá. Nombré a su antiguo asistente como director, quedándome como propietario y reservándome el derecho de tomar todas las decisiones importantes. Era un trabajo desafiante, pero me sentía más cerca de papá cada vez que me sentaba en su antigua oficina. A medida que pasaban los meses, las solicitudes de Linda se hicieron más frecuentes y más sustanciales. Lo que comenzó como ayuda ocasional se convirtió en expectativas regulares. El punto de quiebre llegó una tarde soleada de martes. Estaba sumergida en los informes trimestrales cuando Linda llamó, Sara, querida, y comenzó a hablar con una voz llena de dulzura. Hemos estado pensando que ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos unas vacaciones familiares adecuadas que encontramos este increíble paquete para una gira europea. Se me cayó el estómago. Linda, no sé, significaría tanto para Thomas. Ella interrumpió, y después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees que merecemos un poco de felicidad? Sentí culpa y resentimiento en mi pecho. Antes de darme cuenta, acordé financiar su viaje, pero la cosa no terminó ahí. El día después de su regreso, Linda estaba hablando por teléfono nuevamente, ahora sobre el fondo universitario de Thomas. Su tono ya no era dulce, sino que exigía, necesitamos que configures eso de inmediato. Eun tiene su corazón puesto en Princeton. Algo en mí se rompió. Todos los años de negligencia, abuso emocional y manipulación volvieron rápidamente. No, dije. Mi voz ya no temblaba. Mamá, ya terminé. Hubo una pausa y luego la voz de Linda volvió fría y dura. Después de todo lo que hemos hecho por ti, pequeña escoria ingrata, ¿cómo te atreves a darle la espalda a tu familia? Me reí con amargura. ¿Familia Sonora? ¿Te refieres a la madre que estaba encantada de verme dejar a quien hizo que mi infancia fuera un infierno? La discusión se intensificó rápidamente. Linda abandonó toda pretensión de afecto y comenzó a lanzar acusaciones e insultos. Años de ira reprimida y dolor salieron de golpe. Eres como tu padre, escupió, egoísta y de corazón frío. Gracias a Dios por eso, respondí. Él me amaba. La línea se cortó. Me quedé allí sacudiendo mi teléfono en la mano. El silencio que siguió fue ensordecedor.
cuando surgió la oportunidad de un viaje de negocios de un mes al extranjero. Aproveché la ocasión para escaparme y aclarar mi cabeza. Mientras abordaba el avión, sentí que me quitaban un peso de encima. Tal vez esto era lo que necesitaba, tiempo y distancia para resolver las cosas. Después de un mes fuera, esperaba con ansias la comodidad de mi propia cama. El viaje de negocios había sido exitoso pero agotador, y todo lo que quería era quitarme los zapatos y relajarme en mi apartamento. Pero cuando giré la llave en la cerradura, sentí que la puerta se abría para revelar un apartamento completamente diferente. Mis muebles cuidadosamente elegidos habían sido reemplazados por una decoración desconocida. Una pareja sorprendida se quedó mirándome desde el sofá. ¿Quién eres?, les pregunté, con el corazón acelerado. ¿Qué estás haciendo en mi apartamento? El hombre se levantó, mirando confundido. ¿Tu apartamento? Le compramos este lugar hace un par de semanas a una mujer llamada Linda. Creo que el mundo se detuvo por un momento. ¿Linda? ¿Mi madre? No, no puede ser. Debe haber algún error, dije, mi voz temblando. Nunca vendí este apartamento. He estado fuera del país. La pareja intercambió miradas preocupadas. Tenemos todos los papeles, dijo la mujer, vacilante. Tal vez deberías hablar con tu agente de bienes raíces. Salí del apartamento tambaleándome. Mi mente daba vueltas. Mi primer instinto fue llamar a la policía para reportar un fraude, pero una voz molesta en mi cabeza me dijo que confrontara a mamá primero. Necesitaba escucharla a ella. Con dedos temblorosos, marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. Hola, dijo la voz de mamá, Sara. Era repugnantemente dulce. ¿Cómo estuvo tu viaje? Deja de __. Mamá, gruñí. ¿Qué le hiciste a mi departamento? Hubo una pausa y luego, para mi sorpresa, Linda se rió. En realidad se rió. Oh, Sara, dijo, su voz goteando con condescendencia. Si hubieras compartido tu riqueza voluntariamente, no habría llegado a esto. Te lo provocaste tú misma. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tú vendiste mi apartamento. ¿Cómo pudiste? Iré a la policía. Interrumpió. Su tono se volvió de repente brusco. Informa a tu propia madre a las autoridades, por favor. Ambos sabemos que no tienes el coraje para eso. La llamada terminó, dejándome parado en la acera, sin hogar y en estado de shock. Pero Linda, esa certeza presumida se había encendido como un incendio en mí. Sin pensar, tomé un taxi y le di al conductor la dirección de Linda y Richard. Golpeé la puerta. La adrenalina corría por mis venas. Richard respondió con cara de confusión. Sara, ¿qué está pasando? Lo empujé hacia la casa. ¿Dónde está Linda?, exigí. Ella salió. Richard dijo, todavía luciendo desconcertado. Sara, ¿de qué se trata esto? Le conté todo, el apartamento, la confesión de Linda. Mientras hablaba, vi cómo el color desaparecía del rostro de Richard. Pero eso es imposible, tartamudeó. No necesitamos dinero para la educación de Thomas. Ya he reservado fondos para eso. Nos miramos el uno al otro, la verdad apareciendo en nosotros dos. Con manos temblorosas, Richard comenzó a sacar estados financieros y facturas de tarjetas de crédito. Mientras los revisábamos, surgió una imagen horrible. Mamá había pedido préstamos en secreto y ahora lo estaba sumido en deudas. No tenía idea, susurró Richard, luciendo conmocionado. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y lástima al darme cuenta de que Richard había sido tan engañado como yo. Cuando se hizo evidente el alcance total del engaño de Linda, sentí una fría resolución. Para mí, esto ya no se trataba solo de mí, esto era un fraude simple y llanamente. No dudé ni un momento en colgar con el operador del 911. Me quitaron un peso de encima. Durante demasiado tiempo, había sido la víctima de mamá. La investigación que siguió fue brutal, pero necesaria. Cada roca que se movía revelaba más engaños de Linda. Ella no solo había falsificado mi firma para vender mi departamento, sino que había estado viviendo una doble vida. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito revelaron compras extravagantes, ropa de diseñador, tratamientos de lujo, hoteles de 5 estrellas. Todo escondido de Richard y financiado a través de una red de mentiras y préstamos secretos. El juicio se convirtió en un circo mediático. Los reporteros acamparon afuera del tribunal, hambrientos de todo tipo de detalles. Odiaba la atención, pero una parte de mí disfrutaba ver cómo la imagen cuidadosamente construida de Linda se desmoronaba ante el ojo público. Al final, la justicia prevaleció. Mamá fue declarada culpable de todos los cargos, fraude, falsificación, y más. Las palabras del juez todavía resuenan en mis oídos. Señora Linda Harrison. Sus acciones muestran un desprecio flagrante por la ley y una traición impactante a la confianza de su familia. La sentenció a 3 años de prisión.
con una orden de reembolsar el valor total del apartamento que vendió fraudulentamente a Sarah Harrison. Richard estaba conmocionado durante toda esa terrible experiencia. Al día siguiente de la sentencia, me llamó. Sarah, dijo con voz áspera por la emoción. Estoy solicitando el divorcio y buscando la custodia total de Thomas. Después de lo que ella hizo, no puedo permitir que se acerque a él. Me encontré reconstruyendo mi vida una vez más. Me devolvieron el dinero del apartamento y compré una pequeña casa en las afueras de la ciudad para empezar de nuevo. Me lancé a dirigir la empresa de mi padre, honrando su legado de la mejor manera que sabía. El trabajo era desafiante pero gratificante. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente estaba de pie sobre mis propios pies. Thomas y yo nos mantenemos en contacto. Ahora está en la universidad estudiando ingeniería con el apoyo de Richard. Es agridulce, pero me alegra que tengamos la oportunidad de tener algún tipo de relación. En cuanto a Linda, no he sabido nada de ella desde el juicio. No sé si ha intentado acercarse y, sinceramente, no quiero saber. Ese capítulo de mi vida está cerrado.